Le comunico que estamos en vivo en Facebook y que también estamos grabando. Por consiguiente, vamos a realizar la presentación de rigor. ¿Le parece a usted? Está bien, claro. Del equipo de trabajo, el Museo de la Horca, de toda la producción, el sistema, hoy día nos vestimos de día, puesto que estamos más que aptos para rendirle un sincero homenaje, pero por sobre todo reconocimiento al coronel en calidad de retiro Benedicto Jiménez Vaca, quien es héroe nacional de nuestra patria por haber hecho posible con su liderazgo el inicio de la recuperación de la paz nacional. Si es que su persona fuera tan amable, nos podría otorgar unas palabras iniciales. Sí, que tengan muy buenas tardes. Para mí es un honor estar ante ustedes y espero cubrir sus expectativas y no mil disculpas. Es un tema actual. Vamos a desarrollar la situación de Sendero Luminoso, del CONARE, Movadef y las vinculaciones que tienen y cuáles son las proyecciones ante unos escenarios futuros antes del 6 de junio y después del 6 de junio, si gana un candidato o gana el otro. De nuestra parte, comentarle que usted siempre, en todo lugar, en cada evento académico, en cada webinar, en cada entrevista, tanto para las escuelas suboficiales, como también las veces que ha estado en reconocimiento de sitios en el extranjero, usted no solamente ha dado la talla, sino que ha cumplido absolutamente todas las expectativas del caso. Sin más que decir, le cedo el uso de la palabra, el espacio es totalmente suyo y estamos aptos para que nos escriba espectacularmente. Gracias, muy amable. Permítame compartir, para hacer más objetiva la exposición. El tema que vamos a desarrollar es la situación del terrorismo en el Perú. La vinculación de Sendero con el Movadef, CONARE, SUTE y el candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Ese es el título del tema. Para empezar, Mario Vargas Llosa, en una novela que tiene El héroe indiscreto, decía lo siguiente: debemos leer la Biblia por cultura general para entender mejor el mundo que vivimos. Muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor vienen directa o indirectamente de la Biblia. Y en Mateo 13:9 hay una frase que dice: el que tenga oídos que entienda. Cuando miran muchos no ven, cuando oyen no escuchan ni entienden. Lo que yo voy a hablarle es para aquellos que tienen la mente abierta y los oídos abiertos también, para que entiendan y escuchen lo que está pasando y lo que va a pasar hasta el 6 de junio y después del 6 de junio. También traigo a colación una frase importante de Karl Popper, el autor de la obra La sociedad abierta y sus enemigos, un recalcitrante de todo lo que es marxismo-leninismo. Decía: la libertad para una nación es más importante que la riqueza. Esta es una condición indispensable para vivir al menos humanamente. Y justamente la patria está viviendo momentos muy difíciles donde está en juego la libertad y la democracia. La captura de Guzmán, vamos a empezar de manera didáctica a entender un poco cuál es la situación de Sendero desde el año 92, que fue la captura de Guzmán, hasta nuestros días. Esta captura se hizo después de 3 años de investigación, aplicando una teoría y un método inventado por el Grupo Especial de Inteligencia, que se denomina la inteligencia operativa policial, que es la mezcla de la inteligencia clásica con la investigación criminal. Con esta captura, el GEIN elevó la investigación criminal a nivel de arte. Efectivamente, Guzmán, al año siguiente, 93, aceptó la derrota militar. Pero
no la derrota ideológica y políticamente. Una derrota total a organizaciones como la Sendero Luminoso se dan en tres ámbitos: militar, ideológica y políticamente. Lo que pasó es lo que sucede siempre, ¿no? Nos dimos una borrachera triunfalista, peleamos entre nosotros, salieron nuevos héroes y al final Guzmán avanzaba en el aspecto ideológico y político. Y estamos viendo ahora los resultados. Actualmente existen dos grupos terroristas en el Perú. Uno en el BRAE, en la selva peruana, en los valles de los ríos Apurímac, Yene, Mantaro, y ellos mismos se autodenominan Militarizado Partido Comunista Peruano. El dirigente de este grupo es el camarada José, su nombre es Víctor Quispe Palomín. A partir del año 1999, según lo que teníamos conocimiento, se habían dividido con el otro grupo que es llamado la Nueva Fracción Roja en este momento, a partir del año 2008, dirigido por Abimael Guzmán Reynoso, que está preso por cadena perpetua, tiene 86 años, y su estrategia que desarrolla es más política, ideológica, legal y reivindicativa. Y su base ideológica es el marxismo, leninismo, modernismo, pensamiento Gonzalo, comparación del otro que cortaron los pensamientos Gonzalo y se quedaron como marxista, leninista, maoísta. Entre estos dos grupos pensábamos de que había contradicciones muy profundas y que era difícil que puedan coincidir en objetivos comunes. Incluso analizando la documentación que ellos publicaban, habían epítetos muy duros. Gonzalo le llamaba a José, le decía puros mercenarios insurrectos errantes emboscados en los árboles y no en las masas. Y José le llamaba excremento de perro capitulador, traidor al Partido Comunista Peruano, línea oportunista de derecha, terrorista y genocida. E incluso en determinado momento dijo que si tenía la oportunidad de eliminarlo a Guzmán, lo haría. O sea, pensábamos eso hasta que pasó esto el día de ayer. En Willax hicieron una entrevista interesante y muy reveladora a uno que se conoce como el camarada Sacha, donde ya habla una alianza estratégica indudablemente entre el grupo del BRAE y el Sendero, que pensábamos nosotros que estaban divorciados. Esta entrevista fue muy reveladora y nos demuestra que todo está encaminado a la captura del poder, y salvo el poder todo es ilusión, y que las divergencias las han dejado de lado, porque al final son marxistas-leninistas, se unen para hacer alianza que conviene su estrategia de capturar el poder a través del azar. El grupo del BRAE está focalizado en la selva peruana, en los ríos Mantaro, Río N, Río Apurímac, tiene años ahí, tienen más de 30 años en la selva. Ahí han nacido, han crecido, han muerto incluso, y dominan toda esa parte de la selva en alianza con el narcotráfico. Por eso se le conoce como narcoterroristas. No hay que subestimar a este grupo. Este grupo cada cierto tiempo realiza emboscadas, hostigamiento a los cuarteles militares, y también ha derribado y ha causado daños helicópteros. Esta es una foto de ellos mismos, tomada el 12 de abril de 2012, cuando derribaron un helicóptero del ejército peruano. Para ellos este tipo de acción es muy importante, porque cuando derriban un helicóptero ahí pueden abastecerse de armamento y material de equipo de comunicación. O sea, no hay que subestimar a este grupo. Entonces, lo que llama la atención es que efectivamente yo estuve leyendo el plan de seguridad de candidato Pedro Castillo, y él habla de que luchar contra el terrorismo de Estado. No menciona luchar contra el grupo del BRAE,
Tampoco menciona luchar contra el grupo del Movadef. En cambio, la candidata Keiko Fujimori sí pone de manera muy precisa luchar contra el grupo del BRAE. Para este Perú, este partido Perú Libre, solamente existe el terrorismo de Estado. Y acá en el Perú nunca ha habido terrorismo de Estado, ha habido acciones aisladas, pero desconocen, soslayan estos dos tipos de grupos terroristas. Entonces ya las cosas cada día se va poniendo en limpio. Hay una alianza estratégica indudablemente en estos grupos. Cuando cae Guzmán el año siguiente, él elabora una gran estrategia. Donde está Guzmán ahí en la cárcel sigue siendo un genio del mal. Él sigue intelectualmente elaborando sus nuevas estrategias y planes de construcción, como vamos a ver. La nueva gran estrategia que él desarrolla a partir del 93 es pasar a desenvolverse de tiempo de guerra a tiempo de paz. Es hacer un repliegue militar y adoptar nueva forma de lucha, esta vez más ideológica, política, legal, reivindicativa, que no era dejar de luchar, sino adaptarse a las nuevas condiciones. Es como decir, ya perdí militarmente, pero ideológica y políticamente no, y para fortalecer el partido y evitar que desaparezca, entonces generan una gran estrategia. Ahora, si vemos este desenvolvimiento histórico de este grupo después de la captura, el año 93 al 95, quizás podíamos alargar un poco hasta el 97, se da, plantean el acuerdo de paz. Incluso hubieron dos cartas planteando el acuerdo de paz. Una de ellas creo que la leyó el expresidente Fujimori en la ONU. Pero no llegan a nada concreto porque Fujimori no transaba el acuerdo de paz y desistieron. Y el año 2000, 2001 se dan una serie de huelgas de hambre y el gobierno transitorio de aquel entonces, para paliar un poco, digamos, estas huelgas, envían emisarios y también les permiten a ellos, para calmarlos, llevar a cabo un cónclave en noviembre del año 2000. En este cónclave aprovechan para elaborar un plan llamado Solución Política a los Problemas Derivados de la Guerra, que son 5 puntos, como vamos a ver, que hasta ahora ellos siguen a pie juntillas estos 5 puntos. Y el 2008, en la celda de Guzmán, en una de las requisas, le encuentran un plan de construcción del partido guiado con la consigna Amnistía General y Reconciliación Nacional. En el año 2009 aparecen estos organismos generados, el MOADEM, Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales. Ese mismo año, el CONARE-SUTE, Comité de Reconstitución del SUTE. En el 2011, el MOADEM intenta inscribirse como partido. Es rechazado porque la base ideológica marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, cada vez que se escucha pensamiento Gonzalo, inmediatamente se asocia con la violencia terrorista que hemos tenido. Era lógico. No logran la inscripción. El 2014 hay una operación de la DINCOTE, muy buena la operación Perseo, detienen a 77 integrantes del MOADEF y se va conociendo cuál es las entrañas del MOADEF, porque estas organizaciones tienen un 10% de trabajo abierto y el 90% de trabajo secreto. Luego, como no lograron la inscripción el 2011, crean otro organismo generado, le llaman. Organismo generado porque trabajan en los frentes, puede ser juvenil, puede ser familiares, mujeres, obreros y trabajadores, y crean el Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano, FUDEP, que intentó inscribirse el año 2015 y tampoco lo logró. ¿Por qué quería inscribirse como partido sendero? Era lógico. Ellos ya, del momento que aparece el plan de construcción en 2008, o sea, ya ellos comienzan a establecer un plan para conquistar el poder ya a través de las urnas.
porque habían dejado la parte militar, ahora su plan de construcción es a través de las urnas. Estos son los 5 puntos que se establecieron en el año 2000. El primer punto es solución política a los problemas derivados de la guerra, democratización de la sociedad peruana, producción nacional de trabajo para el pueblo, cierre del penal militar de la base naval de Callao, donde está purgando condena el líder de Sendero Luminoso, y una verdadera amnistía general en función de una futura reconciliación nacional. Tal es así que en base a estos 5 puntos se observa en la propaganda, en las movilizaciones que ellos hacen, algunos lemas, pero tiene relación con los 5 puntos. Pedir libertad para Ismael Guzmán Reynoso, amnistía general para civiles, policías. Cuando ellos hablan de amnistía general y reconciliación nacional, piden para civiles, policías y militares, porque indudablemente es un término muy edulcorado. O sea, uno dice amnistía general, bueno, hay que darle la amnistía general, pero amnistía general se traduce en que sale Abimael Guzmán y salen los 100 presos por terrorismo que están en las cárceles. Eso es lo que significa amnistía general. Ahora, esta consigna también es en base a los 5 puntos de solución política. Pues solución política, amnistía general, reconciliación nacional. En Sendero no hay nada al azar, todo está bien planificado, obedece a consignas, objetivos, planes. Si veo un afiche que dice cierre del penal militar de la base naval Callao, es uno de los puntos del plan de solución política. Ahora, en la madre del cordero, la hoja de ruta, es este plan de construcción que se encontró en la celda de Guzmán en el año 2008, noviembre. Esta es la hoja de ruta que hasta ahora ellos vienen desarrollando y se da en el 2008, fíjese. Tiene unas partes que hay que saber interpretarlas. Para uno que recién conoce cómo es Sendero, a veces es un poco complicado, pero ya cuando uno tiene experiencia y estudia esta organización, va por más de 20 años, es fácil entenderla. Ahí está dividido en lo ideológico, en lo partido ideológico, político, trabajo de masas y ejército guerrillero popular. Uno dice, pero ejército guerrillero popular en estos tiempos, pero no hay coche bomba, no matan. ¿Por qué hablan de ejército? Porque ellos son maoístas. Y los maoístas tienen, siempre se guían por los 3 instrumentos de la guerra popular. ¿Cuáles son? Partido, ejército y frente. Claro, que este ejército no va a colocar coche bomba, no va a matar, pero va a trabajar en función de lo que está más arriba, en función de la lucha de clases de masas. Lucha de clase de masas. Cuando hablan de lucha de clase de masas, se están refiriendo a todos los conflictos sociales que se están dando desde hace muchos años, las movilizaciones, los paros, los bloqueos, ahí están metidos estos destacamentos de Movadef, organizando, politizando y dirigiendo a las masas. Claro, uno ve una movilización, dice, bueno, hay jóvenes que están atacando a la fuerza del orden, pero ahí están metidos pues el Movadef. Entonces, en lo político, en lo ideológico, plantean la estrategia, el trabajo de masas, conformar organismos generados en los frentes de trabajo, impulsar el movimiento. Entonces aparecen nuevos organismos generados y aparecen indudablemente el Movadef y el CONAR, SUTE como brazos políticos. Pero si vamos más atrás, porque Sendero no nació ayer, Sendero tiene más de 40 años, 50 años quizá, digamos, y para entender al Sendero hay que estudiarlo, hay que pulsarle las venas para conocer cómo piensa, cómo siente y actúa. En el año 76 y 77, antes del inicio de la lucha armada que se dio el 18 de mayo de 1980, ya existía un plan de construcción también. El plan de construcción era para el inicio de la lucha armada, estamos hablando de 3 años antes, y comienza a crear un departamento de organización que se haga cargo de la planificación y ejecución de este plan de construcción
para poner el trabajo del campesinado como base y la revolución como directriz. Entonces, generan organismos generados para esas condiciones. Aparece el movimiento de obreros trabajadores clasistas, el movimiento juvenil popular, el movimiento femenino popular, el CETIN, Organización de Trabajadores Clasistas, para que lleven la posición del partido en los diferentes frentes, o sea, salgan ellos al campo incluso con la consigna de desarrollar el camino de cercar la ciudad del campo, y aparece una nueva fracción, la fracción roja. Si uno hace una comparación de este plan de construcción que se dio en el 76, 77 para el inicio de la lucha armada, entonces entiende por qué aparece el plan de construcción en el 2008 y genera también organismos generados, pero en función de la conquista del poder a través de las urnas. Este plan era para iniciar la lucha armada. Ahora, si quieren enterarse un poco más sobre qué cosa es Sendero, he levantado yo en una plataforma virtual editorial en la dirección ISUBE Benedicto Jiménez 1509 para que puedan leer el tomo 1 y tomo 2 del ABC de Sendero Luminoso para aquellos que quieran profundizar y hacer una comparación de lo que estoy hablando. Estos planes de construcciones de Sendero, los planes de la década del 80, 90 están en el tomo 1. Eso es un parte de mi cariño para todos aquellos que están viendo en la dirección ISUBE Benedicto Jiménez 1509. Ahora, el plan de construcción es interesante porque se puede leer que en el partido la consigna es construir, consolidar y expandir el partido basándose en la nueva fracción roja en medio de la lucha de dos líneas y la lucha de clase para servir a la segunda reconstitución y segundo congreso. Ahí hay un error. O sea, segunda reconstitución y segundo congreso. La primera reconstitución fue de la década del 60 hasta el inicio de la lucha armada, donde quedó establecida la línea política general y la base ideológica del marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, pensamiento guía del camarada Gonzalo. Eso era el inicio de la lucha armada. Pero ahora están hablando de una segunda reconstitución y un segundo congreso. El primer congreso fue 87-88. Solamente hay un solo congreso. ¿Por qué hablan ellos de la segunda reconstitución y segundo congreso? Porque la segunda reconstitución los va a llevar justamente a la conquista del poder a través de las urnas y se va a dar un segundo congreso, pero como el líder está preso, él tiene 3 cargos que se dio en el año 83. Presidente del partido, presidente del ejército y presidente de la República Popular del Perú, se llamaba. O sea, esos 3 cargos lo tiene él, o sea, no pueden hacer un segundo congreso si él está preso. Tienen que lograr su liberación a través de la amnistía general o esperar que muera para recién llevar a cabo un segundo congreso y elegir al comité central, que el comité central histórico que le llamaban está prácticamente desarticulado, disgregado, muchos están en la cárcel y quieren armar un segundo congreso. Ahí porque están interesados en la amnistía general, ¿no? Y reconciliación nacional para lograr la libertad de sus líderes. Ahora, ellos siguen teniendo como base ideológica el marxismo-leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Y cuando se refieren al pensamiento Gonzalo, la denominan arma ideológica específica principal aplicado a la nueva gran estrategia. ¿Cuál es? Desenvolverse en tiempo de paz, ya no en tiempo de guerra, y políticas derivadas. Y establecen 3 políticas: la general por la segunda reconstitución del partido hacia el segundo congreso. Entonces, el que ve una propaganda, ve un folleto, un cartelón que dice la política general por la segunda reconstitución y segundo congreso, inmediatamente lo asocia a este grupo de la nueva fracción roja, que se llama a partir de 2008, nueva fracción roja. Antes se le llamaba solución política. Política fundamental, solución política, amnistía general, reconciliación nacional. Y política específica en medio de la lucha por los derechos fundamentales del pueblo.
Si queremos profundizar un poquito más sobre la primera reconstitución de la década del 60 hasta el inicio de la lucha armada, lo encontramos en este libro, Memorias desde Némesis, que fue publicado y presentado en 2014. Y si queremos conocer un poco sobre la estrategia legal, o sea, cómo han ido ellos erosionando la estructura legal antiterrorista, que han tenido logros y crecimiento, entonces tenemos que leer el libro de Puño y Letra del año 2009. Ahora, en cuanto al trabajo de masas, ya les hablé, conformar organismos generados, bases de organismos generados en todos los frentes de masas, porque sin ellos no habrá segunda reconstitución. Ahora, las escuelas populares, a muchos jóvenes los invitan, ya no le dicen vente a una escuela popular, le llaman, vamos a conversar en un taller, vamos a hacer un grupo de estudio, y comienzan a hablarles y lavarle el cerebro ahí a los jóvenes que no vivieron esa época de violencia terrorista. Y consolidar los aparatos orgánicos más a la lucha de clase de masas. Entonces aparecen estos destacamentos de Sendero que en un comienzo llamaron la atención, y también este organismo Movadef, en base al plan de construcción, el que se va a hacer cargo. Como en el 77 había un departamento de organización que se encargó de la planificación y ejecución del plan de construcción, ahora esa labor lo tiene Movadef. Movadef se va a encargar de planificar y ejecutar el plan de construcción de 2008, que era en base a nueva forma de lucha y nueva forma de organización, tomando en cuenta que la lucha es ideológica, legal, política y reivindicativa. El Movadef ha tenido un crecimiento del año 2009 que aparece en todos los frentes. Esto solamente es un 30% de todo lo que ha desarrollado organismos generados en función de la lucha de clase de masas. Si mencionamos uno de ellos, Femenino, Movimiento Hija del Pueblo; Jóvenes, Movimiento de Jóvenes del Pueblo; Estudiantes, Frente Estudiante del Pueblo; Obreros y Trabajadores, Filas Proletarias; Presos y Excarcelados, Coordinadora Nacional de Presos Políticos, AFADEVIC, víctima del genocidio; Políticos, el CONARES-SUTE; Frente Nacional del Perú, FRENADEP; Legal, Instituto de Investigaciones y Asesoría Jurídica, Ratio Iuris; Comité Internacional por la Libertad de los Presos Políticos; Culturales, Grupo de Teatro Lila, Taller de Arte y de Artesanía, Nueva Semilla. O sea, y en el 2014 aparece FUDEP, queriéndose inscribir como partido y rechazado en 2014, pero habían hecho unos planillones y habían más o menos unos 5.000 del magisterio que habían dado el visto bueno para inscribir al FUDEP y al Movadef como partido. En la propaganda, la movilización, aparece Frente por la Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, que es un organismo generado que trabaja en pared con el Movadef. Ahora, ¿por qué le interesaba a Sendero infiltrar y captar a los magisterios? Porque estamos hablando del CONARES-SUTE. ¿Qué tiene que ver CONARES-SUTE con esto? Bueno, desde el año 90 ya se había encontrado unos documentos donde Sendero le ponía la mira al magisterio para captarlos. Entonces ellos querían desplazar a Patria Roja, que era los que dirigían el SUTE tradicional. Y ahí estos documentos, por ejemplo, vemos por una parte cómo el revisionismo, principalmente la Patria Roja, entrababa la lucha del magisterio. Sin embargo, en duro combate contra el revisionismo de trabajo viene avanzando y se da incorporación creciente a los maestros a la guerra popular. Este señor es el abogado de Guzmán, Alfredo Crespo Bragallá, representante conspicuo del Movadef, es su presidente. Entonces, una vez creo que en una entrevista él dijo por qué quiso dar una explicación y quedó sentado de que la escuela, la universidad son centros de ideologización. Por eso, si estamos desarrollando la estrategia ideológica política, ¿dónde se
se exponen las ideas y se debaten las ideas en las universidades, donde se da esta lucha de las ideas, institutos, colegios. Entonces, parte del desarrollo de la lucha ideológica y política, centrarse en las universidades. La captación del magisterio ha venido de hace años, no es del 2009 que aparece el CONARE. Ya en el 87 habían documentos donde, por ejemplo, Andrés Muñoz García, conocido como Cito, había sido captado en una huelga magisterial a través de una coordinadora clasista magisterial, que era un órgano generado que descendido de esa época, ¿no? Ahora, este es el actual congresista Edgar Nirbardo Tello Montes, y se ha notado que en las movilizaciones, en las huelgas, en los paros del CONARE-SUTE, están infiltrados por gente del MOADET que han purgado condena. Pero estos destacamentos, ¿qué rol juegan en lo cuanto al plan de construcción de noviembre de 2008 y en la lucha de clase de masas? Podemos ver que ellos se infiltran en las masas, pero con un objetivo: desarrollar la defensa del pueblo según ellos, preparando y apoyando el rechazo a la agresión de que son objeto y forjar la defensa para repeler la agresión. O sea, se meten en las masas, en las masas conflictivas, en las movilizaciones para organizarlas, para politizarlas y para defenderlas ante la agresión de las fuerzas del orden. Entonces se ve una violencia inaudita, piedras, palos, de todo agarran a atacar a la fuerza del orden, pero esa es parte de su tarea de estos destacamentos del MOADET. En el plan de operaciones Olimpo que hizo la DINCOTE y los agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, un trabajo de casi 5 años, ¿no? Un buen trabajo de inteligencia que se penetraron en las entrañas del MOADET y descubrieron que efectivamente tenía destacamentos. Este es un destacamento de la zona este, que usan nombre de organizaciones, de organismos generados para encubrir la situación de destacamento, como Filas Proletarias, Movimiento Hija del Pueblo. Estas dos personas fueron detenidas y se dedicaban al trabajo de masas en la fábrica Gloria, barriada de Huaycán, y captaban a los alumnos de la Universidad Nacional de la Cantuta. Una buena operación, hay que reconocer, de la policía. La policía entonces ha tenido 2 grandes operaciones: Perseo en el año 2014 y Olimpo en noviembre de 2020. Por eso que el MOADET dice que la DINCOTE es un brazo político, ejerce el terrorismo de Estado y los persigue, los detiene. Tal vez por eso es que Castillo habla de que solamente existe terrorismo de Estado en base a lo que dice el MOADET, porque no veo otra explicación. Y desconoce el grupo del BRAE y el MOADET en sí. Cuando la atacaron a la candidata en Huaraz, le lanzaron una piedra. Detrás de esta piedra estaban justamente gente del MOADET, de la base Huaraz. Se identificó a Luis Fernando Castromonte Medina como uno de los atacantes. Él es un dirigente y activista del MOADET base Huaraz. También dirige un movimiento Joven del Pueblo, y justamente el Movimiento Jóvenes del Pueblo es un organismo generado del MOADET. Es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo y estudia en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Este sujeto, con 12 o 15 integrantes del MOADET, hicieron la acción que ellos denominan acción de hostigamiento, lanzándole piedras e impidiendo de que desarrolle su mitin, ya para hacer ver que la población la repudia.
Otro sujeto que también estuvo ahí es Macario Teófilo Menacho Solís, de la base de Sendero Luminoso, Agitación y Propaganda. Estuvo preso en el año 1994 y el 29 de noviembre es militante Perú Libre y el 29 de noviembre de 2011 se inscribe en el Movadef. Si uno observa estas movilizaciones como en mayo, 1 de mayo de 2017, va a darse cuenta que hay infiltrados del Movadef y hay algunos cartelones que dicen Movimiento Hija del Pueblo. Ya hemos leído nosotros como organismo generado del Movadef estos movimientos Hija del Pueblo que en sí vienen a ser parte de los destacamentos. Ahí vemos a Meilín Robles Monte con un cartelón, Movimientos Hija del Pueblo. Lo que se ha observado es que estas acciones de bloqueo de carreteras, bloqueo de perturbación de los aeropuertos, hay una sincronización, una sistematización, un orden que llama la atención y una agresividad, lo cual hace deducir que en esta huelga que hubo en el 2017 del SUTE, del CONARES SUTE, no del SUTE tradicional, estaba metido la gente del Movadef también. Ha habido, pues, bloqueos de carretera en Moquegua, Cusco, en otros lugares del país en forma muy sincronizada y ordenada. Ahora, hay muchos encarcelados en el Movadef que han salido, han cumplido prisión 25, 20 años y han vuelto nuevamente a plegarse a la consigna del plan de construcción. Tal es así que se le ve en las movilizaciones, en los paros, gente conocida que en su época han sido miembros de destacamentos armados que colocaban coche bomba, asesinaban. Por ejemplo, Alfredo Castillo Montañez, siguiendo la consigna de construir, consolidar y expandir el partido en medio de la lucha de clase de masas y servir así a la segunda reconstitución en función del segundo congreso. Eso es lo que se lee en las consignas, en las pancartas. Hay varios encarcelados como Ricardo Emilio Gómez Paquillauri también, Madeleine Valle Rivera, para conocer un poquito más sobre cómo se vincula Movadef, el CONARE, con el candidato Pedro Castillo, vamos a guiarnos por este esquema. El CONARE SUTE aparece en el 2009 y fue creado por el Movadef. Viene a ser una especie de brazo político, los dos, Movadef y CONARE SUTE, para infiltrar el magisterio. Fue creado por Robert Guanalaya y Juan Carro. Juan Carro en el año 2014 fue detenido como en la operación Perseo. Después, poco a poco, se han ido incorporando Efraín Condori Ramos, Zenón Pantoja, César Hugo Tito Rojas, que ha sido presidente del CONARES SUTE de 2013 al 2015, Lucio Cayo Cayata, Marino Sobrevilla, Zenón Pantoja, todos del Movadef, y en el año 2017, en plena huelga general indefinida del CONARES SUTE, lo nombran a Pedro Castillo Terrones como presidente del Comité de Lucha de las Bases Regionales en la huelga, y quienes lo promueven son gente del Movadef y gente del CONARES SUTE. Los colores significan el más oscuro, el Movadef, y el más claro, proseguir, dos líneas en el CONARES SUTE. La línea proseguir es una línea que viene de la época del camarada Artemio. El camarada Artemio tuvo una época de paralización de sus acciones en el año 2000, algo así, y luego comenzó nuevamente en 2004. Él decía, estamos con el pensamiento Gonzalo, pero continuamos con la lucha armada. No era como el otro, el Quipe Palomino, que decía nada con el pensamiento Gonzalo. Entonces, este Artemio fue capturado en 2012 y se debilita esta línea a proseguir. O sea, ya prácticamente está minimizada y la otra continúa, que es la línea Movadef.
que viene a ser la nueva fracción roja. Cuando sale Castillo como presidente del Comité de Lucha, indudablemente fue promovido por gente del Movadé, y en su entorno de él aparecen gente del Movadé. Está Lucio Cayo Cayata, que es del Movadé Puno, Zenón Pantoja Ramírez, que es un Movadé Huancavelica. O sea, la plataforma para que él salga como presidente es el Movadé y el CONARE SUTE. Ahora, en el 2019, Castillo Terrones es nombrado secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana. Como ya estaba quemado el CONARE SUTE, estaba quemado el Movadé porque la DINCOTE había dado dos golpes contundentes. Entonces, para limpiar un poquito la imagen, crean esta Federación Nacional de Trabajadores de Educación Peruana, FENATE Perú, que pretendieron inscribirlo en el Ministerio de Trabajo, pero le denegaron la inscripción porque tenía en su base programática el marxismo, leninismo, movismo, pensamiento Gonzalo. Entonces, la plataforma para la designación, tanto como presidente del Comité de Lucha del año 2017 y del FENATE Perú, como secretario general, ha sido CONARE, SUTE y a su vez el Movadé. Ahora, la vinculación del Movadé con CONARE SUTE es evidente con los documentos y la propaganda que se ha ido incautando en las diferentes operaciones. Por ejemplo, en el atestado 08 de INCOTE, cuando intervinieron, capturaron a una dirigencia CONARE SUTE en mayo de 2014, se encontraron volantes como estos donde señala de manera muy tácita, ¿no? Dice: pueblo nahuaylino, nos dirigimos en esta coyuntura para decirles que el principio maoísta, leninista y pensamiento Gonzalo está presente y vigente en nuestro país, esta vez representada por el SUTE CONARE Movadé, célula viva de nuestra sociedad para demostrar que sin lucha no hay victorias, teniendo como meta final la liberación del doctor Abimael Guzmán Reynoso, líder nato de la nueva revolución del trabajo de nuestro país. O sea, tanto el CONARE SUTE como Movadé tienen esa consigna: llegar como meta final a la liberación de Abimael Guzmán Reynoso. Esta es una representante también del CONARE SUTE, que en Bolivia, Mary Inés Coila Ramírez, que en Bolivia fue muy clara en una conferencia diciendo de que el único camino para llegar es la conquista del poder a través, o sea, de un gobierno socialista para encontrar la solución a los problemas del país. O sea, ya está adelantándose a lo que estamos viviendo en este momento. Después, aquí vemos 4 personajes interesantes, muy vinculados al Movadé y al CONARE SUTE, que han estado purgando condena por 20, 25 años. Ovaldo Esquivel Cacho, que es un hombre bastante publicitado, es ahijado de matrimonio, su padrino de matrimonio era Abimael Guzmán y Augusta Latorre Carrasco, y se supone que él fue el que recibió el cadáver de Nora y no se sabe hasta el momento dónde lo han guardado. Ovaldo Esquivel Cacho, Juan Carlos Río Fernández también, Carlos Arturo Albuja Ortiz y Juan Antonio Jarro Palacios. Me parece que este Jarro Palacios ha fallecido, era del Movadé base Ancas. Todos estos sujetos purgaron condena, estuvieron en destacamentos armados, ahora son miembros de la creación del Movadé, del CONARE SUTE, de la Federación Nacional de Trabajadores de Educación Peruana, y muy ligado al entorno también de Pedro Castillo. Ahora, acá hay un cuadrito muy interesante donde se observa en el año 2019 la creación justamente del FENATE Perú, ¿no? El FENATE Perú quiso inscribirse en el Ministerio de Trabajo, pero le denegaron también porque cada vez que ven Pensamiento Gonzalo,
escarapela un poco el cuerpo. Y su base de unidad partidaria de los estatutos, la política programática del FENATE Perú es el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, entre comillas, mariteísta, antiimperialista, proagro, antiminero, plurinacional, indigenista andino y amazónico, antineoliberal, anticapitalista y centralista. Luego se convergen. Esta corriente que viene de Sendero converge con otra corriente que viene de Perú Libre. Ahora se está descubriendo toda una conspiración con esto, con la salida del comandante Sacha, del movimiento bolivariano, que se juntan con un mismo interés, la conquista del poder. El Perú Libre viene del Movimiento Regional Perú y la Organización Nacional Perú, pero eso está más ligado al movimiento bolivariano, que es toda una trama, una red internacional donde están metidos cubanos, venezolanos, bolivianos, para expandir, crear, sembrar el socialismo en Latinoamérica y en el mundo. O sea, ya con esto lo que dijo el comando Sacha en un medio de comunicación, se ha descubierto toda esta alianza que existe de este grupo del Perú Libre, principalmente Vladimir Cerrón, con el grupo del BRAE. Con el grupo del BRAE. O sea, por eso que el BRAE ha cambiado su discurso. Hablan de que vota en contra de Keiko Fujimori, es un traidor. Nunca un grupo terrorista, en todos los años que yo conozco, ha salido a decir no voten contra tal candidato porque si no serían traidores. Siempre han dicho boicot contra las elecciones, socavar el montaje del nuevo gobierno, pero nunca ellos han sido tan directos, dándole loas a Evo Morales, a Venezuela. O sea, es una cuestión un poco compleja entenderlo, pero sí hay dos corrientes que se juntan para un objetivo común, que es la conquista de poder a través de las urnas. La corriente del Sendero Luminoso, cuyo representante con pisco es Pedro Castillo, y la corriente de Perú de Vladimir Cerrón, que es del movimiento bolivariano. Tal es así que tenemos congresistas filosenderistas, yo le llamo filosenderistas, cuyo corazoncito están pegados al Movadef y a Conal Sute, que viene a ser brazos políticos de Sendero, aproximadamente 12. Y ahí está el peligro, porque estos 12 van a trabajar en función de los objetivos que persiguen este grupo, que es la amnistía general para libertar a Guzmán y a todos los 100 presos por terrorismo que existen, y aparte indultar a Tauro Mala también. Cuando se crea el Movadef en el año 2009, al año siguiente se selecciona el Comité Ejecutivo Nacional y aparece un nombre ahí, César Tito Rojas, como presidente del Comité Electoral. Y después nombres de excarcelados por terrorismo, que son parte del Movadef, como Fernando Lorti Crispín, Juan Carlos Río Fernández, Osvaldo Esquivel Caich, Carlos Albujar Ortiz, todos son excarcelados. Melinda Arana Córdoba, Estela Guillermo Álvarez. O sea, el Movadef viene a ser el brazo político que va a llevar a cabo la planificación y ejecución del Plan de Construcción 2008. Y el año 2010 nombra su primer Comité Ejecutivo Nacional. Este sujeto, que fue el presidente del Comité Electoral, de la creación del Comité Ejecutivo Nacional Movadef, César Tito Rojas y Pedro Castillo, es un hombre del entorno de Pedro Castillo. Ha sido creador del Movadef, como miembro como presidente del Comité Electoral. En 2013 al 2015 fue nombrado presidente del CONADE Sute en Huancayo. Y el 2014, o sea, un año antes que termine su gestión como presidente, fue detenido y denunciado por ser integrante del Movadef por la DICOTE en el plan Perseo.
En el entorno de este congresista, por ejemplo, de Edgar Tello Rojas, actual congresista, padre de la patria, también hay gente del Movadef. Miguel Chumpitá Sánchez, Dacicinio Medina Flores, un excarcelado de terrorismo, de Sendero Luminoso. Ahora ha sido detenido nuevamente en el Plan Olimpo en noviembre de 2020 y tiene prisión preventiva por 15 meses. En el trabajo que hicieron, lo de inteligencia de la INCOTE, pues llevaron a descubrir cómo operaba esta organización, quiénes la conformaban también. Por ejemplo, ahí tenemos a Miguel Chumpitá Soraluz, dirigente del Movadef, y el número 2, Wilson Chávez Olivera, integrante del Comité Provisional del Movadef, dirigente de los organismos generados Filas Proletarias, Jóvenes del Pueblo y Movimiento, porque estos destacamentos del Movadef, como organismo generado, llevan estos nombres: Filas Proletarias, Jóvenes del Pueblo y Movimiento Hijo del Pueblo. Este sujeto, Wilson Chávez Olivera, no pudo ser detenido, está como no ha habido en este Plan Olimpo. El personaje más cercano a Castillo es Ovaldo Esquivel Caicho, excarcelado por terrorismo. Ahí lo vemos en una fotografía, en una imagen con él. Creador de Movadef, creador de CONARES SUTE, creador de la Federación Nacional de Trabajadores de Educación Peruana en el año 2018. Sujeto interesante. Yo en son de broma dije una vez, no quisiera verlo como ministro de Interior, Osvaldo Esquivel Caicho. En su juventud era un integrante de un destacamento especial de Sendero. Mataban, asesinaban, volaban coche bombas. Ahora está en el entorno del candidato Pedro Castillo. Cuando dicen, pero diga qué nombre, ahí está pues Osvaldo Esquivel Caicho, ¿no? Ahora en las movilizaciones también se han visto gente excarcelada. Gente excarcelada de terrorismo, de Sendero Luminoso. Bueno, este señor es padre de la patria, es congresista, es el hombre brazo derecho de Castillo Terrones. Este de Crispín ha sido un integrante de Sendero, estuvo en la cárcel. Después vamos a ver otros dos personajes más. Crispín con Juan Orlando Chávez Díaz también, de una familia tradicional de senderistas. También estuvo, es un excarcelado del Sendero Luminoso. Y Osvaldo Esquivel Caicho, que lo vemos ahí con una chomba azul. Esta foto es bastante conocida. Ahí podemos ver a Pedro Castillo en la época de la huelga. Está Edgar Nirvado Tello Montes, actual congresista, como secretario general del Comité Nacional de Lucha. Él era el segundo después de Pedro Castillo. O sea que se supone, si entra un gobierno socialista, no sería raro verlo a Tello Montes como premier o primer ministro o ministro del Interior. Ahí podemos ver a los integrantes del Movadef en todas las reuniones, movilizaciones: Cicinio Medina Flores, Osvaldo Esquivel Caicho, Marco Quispe Crispín. En Bolivia también hay presencia del Movadef. El Movadef tiene presencia en Argentina, Bolivia, Chile y en otros países más, se ha extendido. Y a nivel nacional debe tener unas bases, aproximadamente unos 70 bases, que también han servido para la plataforma electoral y captar adeptos para Castillo. Ahí lo vemos a Castillo Terrones, lo vemos a un tal Alex Alberto Chamán, Portugal, Movadef Bolivia, un expreso por terrorismo. Estuvo en el año 94 preso, casi 2 años estuvo, y salió en libertad y se fue a refugiar a Bolivia. Ahora tiene un grupo de estudiantes captado para Movadef en la Universidad Mayor de San Andrés. Y está Ciro Tito Rojas, del CONARES SUTE y Movadef.
Este Alex Alberto Chamán Portugal es un activista del Movadé Bolivia. Es el propiciador de estos tipos de eventos donde invitan así a la universidad, llevan a cabo estas charlas, conferencias y están mostrando ahí los libros de Guzmán. Siempre para acompañado de un tal Joffrey Rumi Venancio, que ha sido un guardia civil. También se conocieron en la cárcel cuando estuvieron detenidos por terrorismo y ahora son promotores, fundadores también del Movadé Bolivia. Ahí lo vemos a Joffrey Rumi Venancio, Movadé Bolivia, Pedro Castillo Terrones, Edgar Tello Montes. Han logrado captar jóvenes en Bolivia para el Movadé, casi unos 15 a 20, principalmente universitarios. Y son muy activos en actividades donde ellos piden la libertad de Bebel Guzmán y bregan por la amnistía y siguen todos los objetivos del Movadé. Entonces, estos 4 sujetos a la vez son integrantes del Movadé, fundadores del Movadé, del CONARE-SUTE y de la Federación de Trabajadores de Educación Peruana. Además, hay 2 personajes también interesantes en el entorno de Castillo, que es Lucio Cayo Cayata, del Movadé Puno, y Zenón Pantoja Fernández, del Movadé del Centro. Claro que Zenón ha dicho, yo no tengo nada que ver con el Movadé, pero no. Nosotros los abogados siempre tenemos una frase que dice, in re ixta loquitur. La verdad cae por su propio peso. Ahí esta foto vemos a Lucio Cayo Cayata y en la parte de atrás con los brazos cruzados César Tito Rojas. Y al fondo está Pedro Castillo. Este sujeto, Lucio Cayo Cayata, ha sido uno de los promotores para que él salga como presidente del Comité de Lucha. El SUTE tradicional, el SUTE digamos, el que maneja la derrama magisterial, que es un pocito de dinero que también está dentro de las apetencias del CONARE-SUTE. En mayo de 2018, este documento se puede encontrar en internet, sentaron una posición con respecto al CONARE-SUTE. Posición interesante, porque no creo que estos señores vayan a votar por Castillo y el Perú Libre, donde ya establecen de que el CONARE-SUTE tiene como base ideológica el marxismo, leninismo, como mismo pensamiento Gonzalo, y su línea política es el desarrollo de la guerra popular. O sea, ya de manera tajante y tácita establecen que el CONARE-SUTE es sendero luminoso. Ahora, ¿qué pasó con la inteligencia en nuestro país, no? Hablando con alguien uno de inteligencia, le digo, compadre, pero no le avisaron ustedes al gobierno para que tomen la decisión sobre este fenómeno que ya iba creciendo, porque esto de la captación del magisterio y el objetivo de tomar el poder a través de las urnas viene de años. Tal es así que hace 2 o 3 años aparecieron unas pintas en el Callao, Lurigancho, Villa María del Triunfo, que decía Movadé al 2021. O sea, se estaban preparando ya para las elecciones de 2021 de Movadé. Entonces, esto lo conocían los agentes de inteligencia, pero al parecer se han quedado un poco, o el gobierno no le dio interés, no lo veían como peligro, porque siempre decían, no hay coche bombas, no hay atentados. Si bien es una estrategia ideológica política, pero eso no hay problema. Bueno, nunca le dieron el interés a este fenómeno que iba creciendo, iba desarrollando, iba captando masas, explosionando las masas, con la finalidad de conquistar el poder a través de las urnas. Y ahí tenemos pues varios congresistas que tienen referencias, incluso uno de ellos, Alfredo Pariona Sinche,
candidato por Huancavelica, en el año 94 fue detenido como parte de un destacamento. Querían matar al alcalde de Huancayo. O sea, entonces podemos deducir que el plan de construcción de sendero del 2008, ideado por Abel Guzmán de prisión, es la hoja de ruta de los seguidores del grupo que se autodenomina Solución Política o Nueva Fracción Roja, que es el término más adecuado, cuyo objetivo es liberar a Guzmán y los principales dirigentes a través de una amnistía general. El Movadé es un brazo político, ideológico y militar de Sendero Luminoso. El mismo Vladimir Cerrón en una entrevista dijo, se Movadé es Sendero. Así es cierto, no pueden negarlo. Creado en el 2009 como consecuencia del plan de construcción que desarrolla acciones en función de la lucha de clase de masa para la segunda reconstitución y el segundo congreso. El CONARE-SUTE, creado en el 2009 por el Movadé, también es un brazo político de Sendero para infiltrar al magisterio, realizar sus actividades en función de los lineamientos programáticos del Movadé, por ende de Sendero. Y esta consigna que viene del año 2003 ha sido creada por Osvaldo Esquivel Caich, que es por la reorientación, reconstitución del SUTE desde la base hasta el CEN. O sea, quieren quitarle el trono al SUTE tradicional. También es obvio que el Movadé y el CONARE-SUTE son hijos putativos de Sendero Luminoso, engendros creados a mérito del plan de construcción del 2008. Es obvio que el Movadé y el CONARE-SUTE están estrechamente vinculados y el primero ha servido como plataforma para designar a Pedro Castillo como presidente del Comité de Lucha de la Base Regional en la huelga de 2017. La pregunta que nos hacemos los analistas es, ya lo ha dicho públicamente Pedro Castillo, dice que va a indultarlo a Antauro Humala, es porque hay un compromiso. En política no hay puntada sin hilo. Hay un compromiso. Los miembros de Antauro Humala, sus seguidores, han estado haciendo campaña proselitista, de captación de masas en la zona sur, principalmente Puno, Cusco, en Arequipa también. O sea, que le ha servido de plataforma electoral. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál sería el compromiso con el Movadé que busca la amnistía general para la libertad de todos sus denominados presos políticos y prisioneros de guerra? ¿Hay algún compromiso soterrado para llevar a cabo la amnistía general, para darle libertad a Ismael Guzmán y a los presos políticos y prisioneros de guerra? Ha habido algunas movilizaciones donde se observa de que libertad de Ismael Guzmán, amnistía general. Bueno, hay mucha gente que dice, ya, pues hay que darle libertad, pero es que no han vivido la época que nosotros hemos vivido de los coches bombas, de la muerte, de los crímenes que ha habido. Los jóvenes no han vivido, ni siquiera los padres les han contado. Para ellos es igual que salga o no salga, porque van a las universidades y los captan diciéndole que Guzmán es un sabio, es un filósofo, es un maestro, que él no es terrorista, es un revolucionario, y comienzan a lavarle el cerebro porque el Estado se ha olvidado de establecer una estrategia desde el punto de vista ideológico político para contrarrestar. Ellos le dicen, acá ha habido un conflicto armado interno y no es terrorismo. ¿Cómo se contradice eso? Probablemente debieron haber hecho toda una estrategia del Estado de hace 10 años para contrarrestar y nunca dejar inscribir al partido Perú Libre, que es un vientre de alquiler en este momento. Vamos a ver los escenarios prospectivos. ¿Qué nos espera en el futuro? Bueno, estos son hipótesis. Se pueden dar como no se pueden dar. Si en un escenario gana Keiko Fujimori, por ejemplo, los activistas del partido político marxista-leninista mariateguista, que así se denomina Perú Libre, y sus aliados de extrema izquierda, activistas de los organismos generados Sendero, los etnocaceristas, los grupos radicales, anarquistas, anti-Keiko y antisistemas, van a cuestionar la legitimidad del proceso electoral para victimizarse con denuncia de fraude. No van a aceptar, van a declarar que es un fraude. Van a convocar, utilizando las redes sociales, movilizaciones.
para provocar enfrentamientos con la fuerza del orden, buscando que se ocasione costo social para victimizarse y estigmatizar al partido político rival de ser un asesino, corrupto, imperialista, explotador, dictadura. Tenemos que tomar en cuenta que gane quien gane, el país está polarizado, está dividido en dos. Así que no vamos a encontrar un ambiente de paz, tranquilidad. Va a haber saqueo de centros comerciales de inversión privada extranjera. ¿Por qué? Porque según todo gobierno socialista o comunista, el pueblo para ellos es el proletariado, el campesinado principalmente pobre y la pequeña burguesía. Pequeña burguesía, como decir, bueno, que tiene unas tiendas y vende ahí telas. Y los enemigos es lo que son los dueños de los capitales, los medios de inversión, son el capitalismo burocrático que le llaman o la gran burguesía. Para un gobierno socialista, la gran burguesía debe desaparecer, no debe existir. Y la gran burguesía son justamente los dueños de los capitales, los inversionistas, los dueños de centros comerciales, de la inversión privada extranjera. Por eso va a haber saqueos, va a haber atentados contra la instalación del Jurado Nacional de Elecciones, el robo, Congreso y locales políticos. Va a haber bloqueo de carreteras con quema de llantas, incendio de vehículos de transporte de cargas y de pasajeros, bloqueo de aeropuertos en provincias, principalmente donde han tenido mayor votación, campaña de agravios en redes sociales contra la virtual presidenta del país, grave alteración en el orden público y orden interno con graves daños en la propiedad pública y privada. Los congresistas electos de las organizaciones de extrema izquierda promoverán la ingobernabilidad y apoyarán el accionar terrorista. Escalamiento, saturación y copamiento molecular de las acciones violentas en diversos puntos de las ciudades a nivel nacional para rebasar a la fuerza del orden y forzar por la violencia la dimisión de la presidenta electa, con características de lo que se conoce como la teoría de guerra molecular. Se van a buscar que dimita la presidenta electa. Si gana Pedro Castillo, activistas y simpatizantes de Fuerza Popular, organizaciones políticas aliadas, así como grupos y colectivos de la derecha política anticomunistas y anticaviares, van a cuestionar la legitimidad del proceso electoral. Van a denunciar al gobierno socialista de no respetar el orden constitucional, así como el avasallamiento de las instituciones públicas. Van a denunciar ante la comunidad internacional pretensiones de golpe de Estado para disolver el Congreso y la ausencia de separación de los poderes del Estado. Alentados por la política programática del candidato, se van a producir masivas invasiones a terrenos del Estado y privados, así como la ocupación de asociaciones y cooperativas agrícolas. Ataques por grupos radicales, anarquistas y antisistema, produciendo saqueos y destrucción de infraestructura de conglomerados empresariales y comerciales. Se van a producir ataques a personal e instalaciones de la Policía Nacional con destrucción de equipos, vehículos, en venganza a los operativos de represión bajo la consigna de la sangre derramada jamás será olvidada, como hemos escuchado que varias veces ha repetido el candidato Pedro Castillo. Van a exigir con movilizaciones violentas la excarcelación por indulto de los presos por terrorismo a Abimael Guzmán, así como el reo Antauro Humala. Van a destruir la Dirección contra el Terrorismo por ser un brazo represor del Estado contra el Movadef, tomando en cuenta que Perú Posible en su plan solo considera la existencia del terrorismo de Estado y soslaya la presencia del grupo del BRAE y del Movadef. Va a haber ataques callejeros a dirigentes de partidos políticos rivales, así como a iglesias y locales políticos contrarios. Bueno, esto de las iglesias, indudablemente para el marxismo, la religión es el opio del pueblo. Y esto es de esperar. Así que esos grupos de evangélicos, católicos,
Paren la oreja. El que tenga oído, que entienda. Denuncias masivas a miembros de la fuerza del orden y funcionarios del Estado como venganza por supuestas violaciones de los derechos humanos respecto al periodo de la lucha contra el terrorismo y ataque al Congreso de la República exigiendo su disolución para dar paso a una asamblea constituyente. Va a haber un cambio de constitución, es lo que plantea. Un Estado regulador del mercado con facultades de interventor y redistribución de riquezas, reforma agraria con presupuesto para los agricultores y nacionalización de los recursos mineros energéticos, renegociación o anulación de contratos y concesiones mineras, 70-80% ganancias en el país y solo disponer el 30 o 20% de ganancia para las empresas mineras. Y sobre todo la reelección presidencial, porque si van a cambiar la constitución, van a hacer lo mismo que hizo Evo Morales. Al cambiar la constitución, él renunció y nuevamente se reeligió y estuvo 12, 13 años en el poder, igual que Hugo Chávez, porque cuando entran estos señores del gobierno socialista, no quieren perder el poder y vamos a acostumbrarnos a verlo 12 años o 15 años en el poder. Los principales proyectos, Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajones, Villabeco, Toquepala, se van a nacionalizar y pasarán descentralizadamente a la administración de los gobiernos regionales según su jurisdicción. Esto ha generado un temor, una zozobra en todo este sector minero en este momento. Porque tiene relación también con lo que plantea Movadef. Abajo la explotación capitalista de la corrupta gran burguesía peruana. Estos dueños de las minas son para Sendero y para Movadef y para el gobierno socialista la gran burguesía que hay que destruir. Hay que ser honesto también y reconocer que gran parte del voto antisistema en el sector minero se debió a lo siguiente. Tenemos que hacer un autoanálisis y autoexamen. La gente que habita los distritos y provincias mineras no percibe los beneficios del canon minero. Esta percepción muestra que el uso del canon tuvo un sesgo pro-urbano y benefició poco a las zonas rurales que son mayoritarias en estos territorios. En mejor de los casos, los beneficios no trascienden más allá de la zona de influencia directa de la actividad minera. No obstante que hasta marzo del 2021 ha habido 1.200 millones y regiones que han recibido sustantivamente millones no se han utilizado en lo que deben utilizarse. Región Ancas, por ejemplo, 315 millones, Arequipa 134 millones, Tacna 114 millones, Cusco 108 millones, luego Ica 99 millones, La Libertad 91 millones y Moquegua 86 millones. O sea, ha habido dinero, pero lamentablemente no se le ha dado la utilidad de vida y hay un sector de la población que no se ha sentido beneficiado. Los impactos ambientales y sociales negativos de la actividad minera son reales y explican en parte los conflictos sociales. Como actúa el Estado, la gente lo percibe como parte de las empresas mineras y no como un actor neutral, desempeñando un rol de garante de los derechos y de cumplimiento de las normas ambientales y sociales. La gente percibe que las empresas mineras no pagan lo que deberían pagar al Estado a través de sus impuestos, es decir, no pagan lo justo. Las deudas tributarias judicializadas de varias empresas, las devoluciones del impuesto general a las ventas, el IGB y las exoneraciones tributarias contribuyen, entre otros motivos, a esa percepción. ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico, un examen de esto? Porque gane quien gane va a tener que cambiar muchas cosas en el sector minero. El mensaje de descontento detrás del voto antisistema es una llamada de atención para el Estado y las empresas. Al Estado se le va a pedir mejorar la gestión de los recursos del canon y cumplir un rol regulador más activo y garante de los derechos. A las empresas, mejorar su política de relacionamiento comunitario, corregir sus prácticas ambientales y transparentar de manera más proactiva sus pagos tributarios y no tributarios.
En cuanto al escenario futuro, también va a haber una mayor coordinación con los 12 congresistas electos del Perú Libre, que son integrantes del Movadef y con Aresute, con vinculaciones con Sendero Luminoso para presentar leyes que deroguen las que les son perjudiciales, como la ley que impide conceder indulto a sentenciado por secuestro extorsivo. O sea, eso de que indultarlo a Antauro Humala tiene una traba. Hay una ley que impide a todo lo que tienen sentencia por secuestro extorsivo, como lo tiene Antauro Humala. Si quieren, van a querer salir, lo van a tener que cambiar esta ley, la 28760, la ley de amnistía general también para liberar a todos los presos por terrorismo. La ley, hay una ley que separa o destituye a maestros vinculados con el terrorismo, sentenciados, procesados. Todo eso lo van a ver en el Congreso. Van a tratar de sacarlo a Antauro Humala, condenado a 19 años de prisión por el andahuaylazo. Él mismo lo ha dicho en una grabación, de que si sale él, le tienen que dar el grado de general para dirigir el ejército e impedir un golpe militar. Pero en realidad, según el análisis, él va a salir a dirigir los colectivos peruanos, que son la fuerza paramilitar. O sea, en Venezuela existe una fuerza paramilitar conocida como los colectivos venezolanos, que usan armas, tienen uniforme, son fuerzas paralelas a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Ya lo dijo el comandante Sacha en una entrevista, ayer nomás creo que ha sido, dijo, lo que se pretende el grupo del BRAE con el Perú Libre es crear una especie de ejército paralelo al ejército actual y Policía Nacional. O sea, van a fortalecer la ronda campesina para fiscalizar los gobiernos regionales y municipales y conjuntamente con los etnonacionalistas convertirlas en colectivo. Y para eso no necesitan Antauro Humala Libre para que dirija estos colectivos peruanos. Van a arraigar vínculos con miembros del Movadef, organismos de fachada de Sendero infiltrados en el magisterio y con presencia en universidades, institutos y organizaciones sociales que le sirven de plataforma electoral, política y militar al candidato Pedro Castillo. Van a fortalecer y trastocar las funciones de las rondas campesinas para fiscalizar los gobiernos regionales y municipales y conjuntamente con los etnocaceristas convertirlas en colectivos. Van a reforzar los lazos ideológicos con el Movadef, Sendero Luminoso, que cada vez se han convertido en una cara más visible. Incluso en las redes sociales atacan a todos los fujimoristas, a Keiko la atacan y también dicen si votan por Keiko van a ser considerados traidores. Hacen una campaña ya de manera más abierta y más descarada. Vladimir Cerrón va a asumir el protagonismo del gobierno como ideólogo, político fundador y líder natural de Perú Libre, con su estilo extremista y personalidad revanchista. Gano yo, no hay fraude. O sea, él es el poder detrás del trono. Pero Castillo es solamente un títere. ¿Qué nos espera de aquí al 6 de junio? Mientras más se acorte la distancia entre los dos candidatos, se va a incrementar los reiterados discursos de fraude electoral, convocando a la población, especialmente a los jóvenes, para una lucha por la verdadera democracia. Van a seguir los ataques a la candidata Keiko Fujimori mediante campañas de hostigamiento y agresiones en su campaña por miembros del Sendero Luminoso y Movadef, Movimiento Joven del Pueblo y etnocaceristas, entre otros, para demostrar que el pueblo la repudia. Van a agudizar las contradicciones políticas, alteración del orden contra las instituciones del Estado similares a lo acontecido a la sucesión presidencial por la vacancia del expresidente Vizcarra o hechos similares. Van a desencadenar accionadas violentistas focalizados en menos de unas 16 regiones del país, donde obtuvieron el mayor porcentaje de votos. Este es en el caso que se acorten las encuestas. Van a emplazar a los partidos de extrema izquierda que se han plegado, organizaciones sindicales, gremios magisteriales, estudiantes, grupos etnocaceristas, rondas campesinas, organizaciones ambientalistas, no dejarse robar la voluntad del pueblo, exacerbando los ánimos y provocando un fuerte sentimiento de repudio para retomar la lucha reivindicativa a través de movilizaciones y protestas.
¿Qué hacer? Si gana Perú Libre, desde mi punto de vista muy personal, viene la catástrofe para el país y el sistema democrático y las libertades. A través de los años se ha dejado de lado la lucha ideológica y política avanzando sendero en el logro de sus objetivos. Es cierto, alguien tiene la culpa sobre esto. Lo único que queda es promover el voto consciente, no emocional, resentido, antisistema. El 6 de junio va a ser muy decisivo para el futuro de nuestro país y el sistema democrático. Va a comprometer el destino de nuestros descendientes y el país. Podemos escoger un gobierno totalitario, dictatorial, con ambición de quedarse en el poder, mientras se destruye la economía y las libertades, o seguir con el modelo democrático, un modelo imperfecto pero perfectible, que nos ha dado un crecimiento económico de 22 años después de la captura del líder terrorista. El 6 de junio no es votar por Keiko Fujimori, sino por la democracia y la libertad. Además, estamos seguros que en el 2006 Fujimori deja el poder, respetándose la alternancia en el poder, con un gobierno socialista. Nadie puede garantizar esta alternancia del poder porque entran para quedarse. Eso es todo. Yo les agradezco la paciencia que han tenido de escuchar esta charla. Espero que haya sido útil para que tengan alguna idea más cercana de la situación que nos espera un futuro inmediato y un largo futuro. O sea, y sobre todo haciendo invocación para que el 6 de junio hagan un voto de conciencia. Si es que usted nos lo permite, nos ha llegado una serie de mensajes, como por ejemplo, mi coronel le saluda, Sí. El alférez, Ejército del Perú, Patricio Calizaya. Lo que nos escribe es: en defensa de la democracia llegó la hora de desenmascarar al terrorismo comunista. Saludos. Por otro lado, de la ciudad de Trujillo nos habla el mayor Policía Nacional del Perú, Julio César Aldave Herrera, que nos dice: hay esa necesidad imperiosa de no solamente transmitir las experiencias, sino sobre todo los conocimientos adquiridos en esa batalla permanente y ardua de la vida para dar a conocer la experiencia del grupo de inteligencia GEIN. Saludos. Por otro lado, es un pedido especial de un colectivo de reservistas de Cusco, si es que usted nos puede describir la hazaña histórica del 12 de septiembre del año 1992 y nos colocan con especial énfasis, si es que su persona nos lo permite, sobre los pormenores de la captura antes, durante y después. Mira, para ser un poco más práctico, en una diapositiva he colocado una dirección: ISUE Benedito Jiménez 1509. Ahí están todos los libros que yo he publicado. Incluso está la captura del siglo, donde pueden leerlo, bajarlo y conocer bien los pormenores de la captura de Abimael Guzmán. Con esa intención, coloqué ahí los libros en esa plataforma para aquel que quiere documentarse y quiere ilustrarse en cuanto a la historia, ¿no? Ahí van a encontrar varios libros míos y con toda confianza son gratuitos. Los he subido justamente para todos aquellos que han participado en este evento, para que puedan ellos conocer la historia, ¿no? Van a encontrar el tomo 1, tomo 2 de Sendero Luminoso, la captura del siglo y otros libros más. Si es que su persona nos lo permite, el técnico Ejército del Perú, Demetrio Choquehuanca, nos dice: tu persona, se trata por mí, nos hizo énfasis de que mi coronel fue número 1 en su promoción, placa de honor con especialidad
en investigación criminal. Vale la pena recordarle. Saludos para su persona, mi coronel. Gracias, muy amable por las gentiles palabras. Siempre yo he dicho, la cortesía y las palabras nobles es producto de un espíritu noble también, ¿no? Yo les agradezco esas palabras tan nobles. Y de mi parte, si es que usted me lo permite, y para no abusar de su tiempo, eh, es indudablemente que los seguidores de Pedro Castillo no solamente quieren presentarlo como ese maestro de escuela abnegado y dedicado a la enseñanza, que es como ellos lo quieren mostrar, sino que detrás de ese ropaje de supuesto maestro se encubre, como usted bien nos describe, la figura de ese dirigente sindical comunista, sobre todo radical y violentista. Entonces, como usted también bien nos ha ilustrado, ese dirigente máximo a través de estos sindicatos del SUTEC no solamente es una facción eh, de CONARES, sino que son comunistas de la ala dura, y eso es tremendamente nefasto. Sí, tú lo has dicho, ¿no? O sea, Mm, yo hice mención a una frase que utilizamos los abogados, in re ipsa loquitur. La verdad fluye de los hechos, ¿no? No requiere mucha presentación o explicación, ¿no? Si no, en todo caso, veritas vos liberatis también, la verdad será libre. Claro, así es, cierto. Pues no, con la explicación que les he dado ya ustedes saquen su propia conclusión. Acá hay también unos profesores de San Marcos que estuvimos conversando con ellos eh, el día de ayer, y entre las conclusiones que gozamos fue que, por ejemplo, Marx no solamente fue rusificado, por así decirlo, por Lenin, sino que también fue chinificado por Mao. O sea, a Marx, por ejemplo, lo han rasgado los ojos, le han amarillado la piel, y ese marxismo de Pekín no corresponde al Marx de Londres, como tampoco hace aderezo que lo hizo Lenin en Moscú. Por ejemplo, primero en Yená, luego en Pekín, los chinos no solamente adaptaron las tesis de Marx a la realidad privativa de ese inmenso pedazo de mundo, sino que además esa tan honda y ancha diferenciación oriental que se produjo tras a cabo de una ruidosa quiebra ideológica y política, hizo que esos adaptadores de Pekín se deriva a modalidades de aplicación de las mismas tesis, esos métodos en las realidades distintivas. Por eso acá en nuestro país abundan los copistas, los que necesitan traer fórmulas foráneas y creen que con apotegmas apócrifos pueden concretar acciones totalmente improducentes. Sí, mira, si nosotros vemos nomás qué ha pasado con países cercanos a Venezuela mismo, ¿por qué tenemos 1.200.000 venezolanos acá? Tú le preguntas a cualquiera de ellos, ¿por qué estás acá? No, en Venezuela está atroz la vida. Además, aquí yo camino libre, respiro aire. Esta es una democracia. O sea, eso es más valioso que ganarse un sol o 10 soles, me dice. Uno está libre. O sea, tenemos ese ejemplo. Los modelos socialistas han fracasado en todas partes. En todas partes, y nosotros queremos implantar un modelo socialista. Hemos tenido 22 años de crecimiento económico después de la captura de Benedetto Guzmán. Nuestra economía no está mal, la pandemia nos ha golpeado, pero el modelo funciona. Cuando yo le pregunto a muchos, le digo, ¿por qué quieres reformar la Constitución peruana? ¿Has leído el artículo 43?
no han leído el artículo, no han leído algunos artículos. Se trata de el tipo de Estado que tenemos nosotros, es un sistema social democrático, Estado social democrático. O sea, el tipo de Estado que tenemos nosotros es un Estado moderno, que busca la justicia social, el bien común, o sea, Estado social de derecho. Para cambiar eso y ponerle, ¿qué? ¿Estado socialista? No, o sea, uno le pregunta y no te dan una respuesta porque no han leído la Constitución. También hace un par de días, con unos eh, mm, personas mayores condecorados del CENEPA, nos hacía mención de que en nuestro país hubo hombres y mujeres que eran concretamente de esa unión revolucionaria de Sánchez Cerro. O sea que ellos imitaron pasivamente esos gestos del fascismo italiano y que coreaban voces de orden que aquí prácticamente sonaban absurdas y contraproducentes. Y la verdad que ese dato no lo tenía muy claro, pero me dijeron que se le haga mención a su persona. Gracias, muy vale. Sí, Eh, Hay también en estos momentos, ya para culminar, eh, acá hay dos preguntas que sí, dime. se nos ha, se nos ha hecho llegar. Dice, muchos alegan que tanto mi general Roberto Quiabra, el almirante Jorge Montoya, como el almirante José Cueto Acerbi no van a permitir que Pedro Castillo eh, cierre abruptamente el Congreso. ¿Qué opinión a su persona le merece ello? Saludos. Bueno, yo no quiero adelantarme todavía a un escenario de eso todavía. Vamos a esperar los resultados del 6 de junio. Tengo la esperanza de que se acorten más las encuestas y que gane Keiko. Como yo digo, le digo a la gente, está en juego la libertad y la democracia, no es cosa seria, no, es bastante serio esto. Y nosotros que hemos luchado contra el terrorismo, para prevalecer estos principios de libertad y democracia, estamos más preocupados todavía. Esperamos ganar, porque cada día la gente se da cuenta quién es Castillo, quién es Vladimiro Cerrón, y tiene miedo también, hay una zozobra tremenda ahorita en la población. Estamos viviendo una época parecida antes de la captura de Guzmán, ¿no? Mm, Y te hablo de esta época porque muchos se iban del país. Yo estoy seguro que muchos quieren irse del país, se están llevando sus capitales incluso. Hay otros que se alineaban con Guzmán. Nosotros encontramos, cuando se dio su captura, tesis que le hacían llegar intelectuales del país sobre la educación en la República Popular de Nueva Democracia, alineándose prácticamente, como diciendo, bueno, si este gana, a mí no me va a pasar nada. No crean que no le va a pasar nada. Si este gana, va a destruir la gran burguesía, que son los dueños de los medios de comunicación, de producción, de capitales, inversionistas. No vayan a pensar por alinearse en este momento, se le va a perdonar a ellos. La única medida y razón es que cuando voten hagan en forma consciente pensando en el futuro del país. No solamente es en nosotros, sino en los hijos, en los nietos. ¿Qué le vamos a dejar? Yo hace poco dije, ya los años nos ganan, ya estamos bordeando los 60 años. No queremos irnos de este país sin respirar aire puro de libertad y democracia como siempre hemos buscado, ¿no? Para culminar, nosotros comentamos que Guzmán efectivamente no descansa. Lamentablemente lo han convertido en un mito marxista. En una primera fase, como usted bien comentó, se alcanzó a proclamarse como un ideólogo y al final de todo, con ese apelativo casi denigrante para todos los peruanos, el presidente de una república
que si es que ingresa a Pedro Castillo, no tardaría en concretarse. Entonces vemos que en sus ideales totalmente nefastos se pudieron cumplir con esa etapa culminante que ustedes tuvieron a bien eh, atrás un trabajo arduo, casi pormenorizado, al comienzo con un minúsculo presupuesto, finiquitar. Y ante ello, la última pregunta de un señor de 89 años que nos Ah, dice caramba. que su nieta nos le ha logrado escribir lo que él dictaba, se apellida Irastosa Artiaga, él es de la localidad de La Lúcuma, que es un poblado adentro de Chota, a unos kilómetros, perdón, Cutervo, que nos dice, ustedes, el FEIN histórico y la DICOTE, por muchos años, hubo una persecución terrible y siniestra. Lamentábamos todo ello y de nuestra parte, de los verdaderos patriotas, los que hemos sufrido a carne viva la experiencia del terrorismo, lo lamentamos mucho y le pedimos mis más sinceras disculpas. Gracias. Sí, mira, el GEIN son 89 más o menos. Eh, todos estamos reconocidos. Yo también, o sea, cuando camino en la calle, la gente se acerca. Te voy a contar una anécdota ya como final. Digo, una vez que me malogró mi carro, me subí a un ómnibus, me iba al sur, y el que estaba a mi costado me reconoce, me dice, coronel, ¿usted es coronel Benito Jiménez? Sí, le digo, ah, caramba, qué bien, me dio la mano todo. Y se acerca el cobrador para cobrarme el pasaje y el otro le dice, ¿le vas a cobrar a un héroe de la patria que capturó a Guzmán? Ah, no, no, está bien, pase nomás. Digo, no, toma, te pago, le digo, no, no, no quería recibir, fíjate. Ese es el reconocimiento del pueblo, ¿no? Ese no tiene, es más importante que una condecoración, que una medalla, ¿no? El cariño y el calor del pueblo. Hay gente que sufrió bastante. Yo a veces me encuentro con gente que me dice, mataron a mi papá, a mi mamá en Ayacucho, en Huaraz. Muchas gracias, coronel, me dice, ¿no? Y se ponen a llorar, fíjate. O sea, hay un reconocimiento del pueblo. Por eso es que ahora que hemos salido a pedir que haga un voto consciente por la libertad y la democracia, es porque no queremos vivir esa situación que hemos vivido antes. Queremos un ambiente de paz, de democracia, donde uno pueda crecer y desarrollar de acuerdo a su esfuerzo, donde uno pueda vender y comprar sin que le estén presionando, coactando, o sea, no cerrando el libre mercado, por ejemplo, o importando y exportando de forma libre. Hay peruanos que de la nada han logrado ser exitosos empresarios con su esfuerzo individual. Entonces, lo único que se le pide es un voto consciente, nada más. Para le voy a nombrar 5 nombres. Usted me dice lo primero que venga de sí mismo, la despedida correspondiente y culminamos. ¿Le parece? Está bien. Marco Villachiro Arachiro. Un amigo, compañero en las grandes aventuras contra el terrorismo, al cual guardo mucho aprecio. Sí. ¿Qué le representa a usted el famoso Hyundai Granate? Hyundai Granate era un carro que nosotros seguimos, vigilamos en la época del Plan Victoria, ¿no? Plan Victoria. Plan Victoria fue la culminación de 10 operaciones de inteligencia, donde, gracias a Dios, se capturó a Ismael Guzmán y parte de la cúpula, y ahí vino la debacle militar del Sendero, ¿no? El Cachetón. Cachetón era el nombre que nosotros le pusimos para los medios de comunicación, a las radios, a Ismael Guzmán, ¿no?
Cuando cayó, me llamó un comandante y me dijo, cayó el cachetón. Era la clave, ¿no? Del equipo de trabajo de la SO de la Horca, de todo el Comité Consultivo y Producción, le damos las más sinceras gracias al coronel Benedicto Jiménez por esa apertura, por esa dedicación, por esa entrega y, como no, comentarle agradecido con usted, Sheriff. Ah, Cheris. ¿Sabes por qué me pusieron Cheris? No, te voy ¿Nos a podría... contar. Una vez me hicieron una entrevista cuando era candidato a la alcaldía. Me invitó el partido aprista y un periodista me dice, ¿qué piensa usted sobre la inseguridad ciudadana en Lima? Yo le digo, mira, Lima es como el oeste, necesita un sheriff. Ah, sheriff, y ahí me quedé con sheriff. Me regalaron un sombrero. Esa es la anécdota del sheriff. Lima es como el oeste. Y es cierto, ahorita Lima es como el oeste, pues, o sea, las calles están tomadas por la delincuencia, ¿no? Necesitan un sheriff también. Acá de la producción nos dicen que si usted nos podría detallar ese reconocimiento en los Estados Unidos, que fue un evento y un suceso de agradecimiento para todo nuestro país, y especialmente reconocimiento para su persona y para otros distinguidos miembros. Sí, el Senado norteamericano, después de la captura de Guzmán, mandó una felicitación a ese nivel, ¿no? Para el gobierno, presidente y todos los integrantes del GEI. El mismo Senado norteamericano, ¿no? Eh, Como usted bien comenta, vencer sin luchar más. Vencer sin luchar es un principio muy importante. A través de la astucia, la habilidad, capturar, no utilizar la fuerza, ¿no? No es necesario tampoco eliminar, secuestrar, desaparecerlo. Es un principio extraído de la obra El arte de la guerra de Sun. Sí. El cual se estudia en todas las escuelas militares del mundo, al igual que este grupo de élite, eh, Sabino Aguantar, quien Valer Sandoval comentaba, toca mi patria y me convierto en fiera, y si tengo que perder la vida por verla sobria y libre, lo haré sin dudarlo. Ahora que he mencionado al grupo de Chavín de Huántar, mi reconocimiento a una operación brillante Mm, con el mínimo costo, que hasta ahora todo el mundo se ha quedado maravillado, incluso estudian esta operación Chavín de Huántar en las grandes escuelas de inteligencia del mundo. O sea, fíjate tú cómo, y lo hicieron peruanos. Mi mm. felicitación, mi reconocimiento a ese grupo de militares que arriesgaron su vida y lograron, digamos, la detención de estos terroristas del MRTA. Mire, cuando uno conversa con los, ahí en USA, con los Marines, con el Cuerpo Especial norteamericano de nuestro país, lo mencionan a usted y mencionan la Operación Chavín de Guantánamo. Los boinas verdes en Rusia, en Moscú, tienen mención a SGI, a la DIRCOTE y a la Operación Chavín de Guantánamo. No, eso es cierto. Cuando uno sale del país, porque nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sales a otro país y se quedan maravillados. Colombia, por ejemplo, quiere aprender de nosotros. O sea, nosotros hemos demostrado que como peruanos somos creativos, valientes, arrojados, también inteligentes. O sea, y afuera nos reconocen más que adentro. Es increíble, ¿no? Por eso dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y esto sí es una confidencia que ahorita me han permitido comentarle a usted. Los del ejército se quedaron muy picones, por así decirlo, cuando ustedes lograron la captura de Abimel Guzmán. Y con los que nosotros tuvimos la oportunidad de conversar, nos dijeron que cómo pudiéramos unificar, eh, no, o sea, unificar en sentimiento a la Marina, al Ejército y a la Policía, porque me comentaba, lo del Ejército, decimos que la Marina tiene mejor presupuesto, un buque escuela como el BA Unión, tienen sus cenas de gala, el Ejército a su vez también
los cursos comando, que me parece, si es que no estoy equivocado, si no me desmiente, usted pasó los cursos comando. ¿Es cierto Sí, ello? yo soy, son dos los que han Mm, terminado el curso de comando de la policía. Hace 3 años creo hubo un suboficial, pero yo mm. me recibí el año 77. Estaba como único policía, ahora hay dos. Es un curso bastante fuerte, ¿no? Y por eso a usted le denominaron Rambo, ¿eso sí? Claro, yo entré por la ventana a una escuela que era pues una escuela élite del ejército. Mm, No era paracaidista incluso, ¿no? mm, Entré por la ventana a la semana, entonces se hicieron la promesa de votarme a la semana también, no debía durar, así mm. que yo no dormía, me tenían caminando, corriendo, y querían votarme, pero no pudieron. A la final me recibí con honores y demostré que efectivamente la mente domina el cuerpo. O Sí, sea, la mente domina el cuerpo, eso es importante. sí, nuestros del ejército desean honor y gloria al coronel Benedicto Jiménez. Hay un dato muy llamativo que es su señora madre, que se comentaba que siempre le quería volver a Atenas. Sí, mi madre era una griega, ¿no? Que llegó en la Segunda Guerra Mundial al Perú. Su destino era Venezuela y creo que el barco tuvo problemas y llegó al Perú. Vino casada con un español, murió el español y mi padre conoció a mi padre. Ella no pudo regresar a su patria, nunca quería volver y siempre fue su aspiración. Pero era una mujer muy especial, ¿eh? Así que yo soy resultado de una griega y de un maestro constructor de obras públicas chinchano, buen guitarrista, como yo escribo mi autobiografía, Mm, cantante también y enamorador. Sí, hay varios educadores en esas grandes unidades escolares como el Guadalupe, como el Rosa de Santa María o el FANI, que decían cómo el Ministerio de Educación, si es que no estuviera tomada por la progresiva caviar, tanto su persona como el general Miyachiro pudieran ir anualmente a los colegios y realizar una serie de actividades de contacto interactivo con la juventud para que no fueran totalmente indulgentes. claro, eso es parte de la estrategia ideológica Mm, política, que el Estado no lo ha hecho, pues, donde se debería siempre recordar esos atentados que ha habido, porque la memoria es muy frágil, ¿no? O sea, y hacerle ver la situación actual y lo que se consiguió, ¿no? Eso es una labor que debió haber promovido el Estado. mm. Yo creo que nunca es tarde, ¿no? O, por ejemplo, sus libros, como el Fondo Editorial del Congreso, que otras publicaciones las reproduce de manera casi simultánea y a su persona, a nuestro parecer, ni siquiera han levantado el teléfono y han hecho el intento de llamarlo para comprarle los derechos a su editorial y poder entregarlo gratuitamente en los colegios. Sí, no, es cierto, tienes razón. Pero hay muchas formas. Esa plataforma virtual permite leer y bajar el libro donde estés en cualquier parte del mundo. Porque el conocimiento es democrático, ¿eh? El conocimiento tú lo das de manera gratuita, ¿no? El que quiere leer, que lea, se documente. Ya se Us- acabó esa época de yo guardo todo porque yo conozco, yo sé, no. Todo lo que tú conoces hoy día, mañana ya no sirve. mm, usted tuvo un viaje a China, ¿es cierto ello? Viajé a Taiwán, Oh, a la escuela de Fuchinkan, que es una escuela muy conocida en Taiwán, ¿no? Ahí van a estudiar de toda parte del mundo 3 meses
la guerra política. La guerra Usted, política. usted se encontró con israelitas, con marroquíes, con... Casi todos eran de Latinoamérica y Centroamérica. Mm, Sí. Chilenos, bolivianos, habían venezolanos, habían costarricenses, Santo Domingo, o sea, todos éramos de Sudamérica y Centroamérica, casi como 60 aproximadamente. Y todos eran del grado de coroneles, comandantes, más o menos. teniente coronel, no. Sí. ¿Cómo lo encuentra a estos albores de su vida eh, su persona? ¿Cómo lo está tratando estos últimos años? ¿Cómo está el cuerpo? Nos comenta que usted todavía se sigue activamente y nunca pierde esa tenacidad y que hace un ejercicio casi cotidiano. Bueno, y he tenido 2 operaciones del corazón, o sea, tengo 3 bypass, un marcapaso, pero el viejo guerrero todavía funciona y fuerte, y la mente está lúcida, que es lo principal, ¿no? Sigo produciendo intelectualmente, ejerzo la abogacía también, y trato de estar siempre ocupado en algo, porque si no, ya a una edad ya uno comienza a regar el jardín y la idea no es eso, ¿no? Uno debe producir intelectualmente hasta que el último segundo de su vida, ¿no? Y la vida es una lucha continua, o sea, es cierto. A mí me decían Acero, era mi seudónimo en el GEIN. Acero, la gente me conocía así y me conoce hasta ahora Acero, ¿no? Usted interiormente fue consciente de toda la magnitud años después, cuando ya el proceso de pacificación se llevó a cabo y como usted bien nos cuenta, ese progreso económico, eh, su persona se percató de esa hazaña sobredimensionada que logró para nuestro país, o cuándo en sí fue eh, consciente a plenitud de todo ello. Mira, y después de la captura de Guzmán, nosotros no pensamos nunca el efecto que iba a tener. Mm, Fue la primera experiencia mundial de la caída de un maoísta en plena revolución, hablemos así, ¿no? De lucha. No pensamos que ese era el punto de quiebre de la lucha, desde el punto de vista militar, ¿no? Y comenzó a bajar las estadísticas de muertes y heridos. Y comenzaron a llegar las inversiones, regresar la gente que se había ido, y empezamos a ver digamos, el futuro del país con mayor esperanza, paz, tranquilidad. Por más que hayan asalto, robo, haya grupos remanentes, ya no es como antes, ¿no? mm, Entonces, uno percibe cuando uno lee ahí las estadísticas de muertos y heridos bajaron, entonces ahí te das cuenta que el golpe fue contundente y que gracias a Dios, porque eso es lo más valioso en una sociedad, es la vida, pues, ¿no? eh, por nuestra parte, culminamos esta entrevista. Le Gracias. agradecemos indudablemente su valioso tiempo. Disculpe por lo tedioso que uno puede, puede ser y le reiteramos que estamos totalmente complacidos de la envergadura de su Gracias, persona se muy haya amable. tomado ese tiempo para poder acogernos y mostrarnos de manera ávida todo el porvenir. Usted tiene una capacidad analítica, usted conoce los tempos absolutamente, usted tiene una muñeca que los años y su eh, perspectiva le ha otorgado para comprender, para poder olfatear la situación. Usted siempre en su mente tiene a 3, a 4, a 5 escenarios posibles de un suceso determinado. Usted analiza de manera tan concreta que esa lectura, muchos, sean analistas políticos, abogados, sean tenientes coroneles del ejército, ya lo quisieran tener.
Bueno, muchas gracias. Yo más bien pido 1000 disculpas. Primero, por lo agotado de la exposición. ¿no? Han tenido la paciencia necesaria para escucharme. Segundo, disculpas si no logro cubrir sus expectativas. Nadie es dueño de la verdad ni puede tener tantos conocimientos, ¿no? Lo único que les vuelco es una realidad que yo creo que es necesaria en este momento, ¿no? Espero que haya sido positivo para ustedes y ya nos veremos más adelante. Cuenten siempre con mi apoyo. En cualquier momento podemos seguir conversando sobre este tema. Y otros también, ¿no? Claro, pues ya que usted nos lo propone en fechas sucesivas, lo vamos a invitar de acuerdo a sus tiempos y a sus horarios. Sí. Y como dicen en la India y en Nepal, namaste, con su permiso. Gracias, justo saludarte, ¿eh? Gusto Felicidades. saludarlo. Y a Un abrazo cuidarse a un la poco, familia sí. y a Nos estamos cuidarse. viendo.